Les saludo en el amor de Jesucristo a todos. En el día de hoy voy a tratar de que le llegue a usted este mensaje con el título: Dios elige y hace el llamamiento a aquellos siervos de Él que le asigna una misión. Comenzaremos este mensaje hablando de Moisés, cuando el Señor le llamó para enviarlo a Egipto a libertar a su pueblo que estaba esclavo. Todos sabemos que al principio Moisés le puso mucho pero al Señor, que soy torpe de lengua, que soy tardo en el habla, pero cuando el Señor llama hay que hacer lo que Él dice. En fin, cuando ya Moisés no le costó otro remedio más que asistir al llamamiento que el Señor le hizo, porque como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 versículo 29, alabado el nombre del Señor. Allí él dice que el llamamiento de Dios, que cuando Dios llama a alguien, no, el llamamiento es firme, es estable. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y allí él llamó a Moisés para enviarlo a esta misión. Y dice en Éxodo capítulo 4, versículo 18 al 20. Entonces así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, porque estaba apacentando las ovejas de Jetro cuando el Señor le apareció para darle esta misión. Y le dijo: iré ahora, le dijo Moisés a Jetro su suegro, iré ahora y volveré a mis hermanos para ver que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Tú sabes que Moisés salió de Egipto huyendo porque allí él mató a un egipcio y lo enterró en la arena, y luego cuando vio a dos israelitas en pleito, había uno que era más fuerte que el otro, y Moisés quería ponerlo en paz cuando esto era príncipe allí en Israel, en Egipto. Y dice que aquel le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por juez de nosotros? ¿Quieres tú matarme a mí como mataste al egipcio? Y dice que Moisés tuvo que salir huyendo de allí, fue a parar allí a Madián, donde conoció las hijas de Jetro, y allí a Jetro por consiguiente, y se quedó con él allí apacentando las ovejas, y se casó con una de sus hijas, con Séfora. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nota, comentario: a todos los que son enviados por Dios a alguna misión, lo primero que tienen que poner en su equipaje es la vara del poder de Dios, que son las armas que él debe llevar para que con ella, porque con ella es que va a cumplir eficazmente la misión que le haya sido encomendada, y también con esta vara de poder se defenderá también de la acechanza del enemigo. También el Señor Jehová eligió a Moisés para que él eligiera y llamara, ya cuando ya Moisés había sacado al pueblo de Israel. Ahora dice que allí Jehová eligió a Moisés para que eligiera a él y llamara a 70 varones, que él supiera que eran verdaderos siervos de Dios. Ese era un requisito, que supiera que eran verdaderos siervos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y que el pueblo supiera que ellos eran principales, que también el pueblo lo conociera como principales, como verdaderos ministros del Señor. Aleluya. De eso es que yo quiero que tú me reúnas 70, porque Israel, un pueblo con tantas miles de personas que tenía, ya el pueblo había crecido, salieron 600,000 hombres de Egipto. Quiere decir que tenía que haber muchos ancianos, muchos con ese título de ancianos. Pero el Señor le dijo a Moisés: mira, asegúrate de que sean verdaderos siervos de Dios,
y que el pueblo lo reconozca como principales entre ellos. Ahora veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 11 y versículo 14 al 17. Versículo 14. Moisés le dice al Señor: Jehová, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me he pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Ya yo no puedo con tanta gente yo solo. Bendito el nombre del Señor. Le dijo Moisés al Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, el Señor Jehová le dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelo a la entrada del tabernáculo de reunión. Mucha atención, hermano. Estos son los pequeños detalles que no se pueden pasar por alto y hay que hacérselo saber al pueblo de Dios, a todos los que aman al Señor. Aleluya. Y tráelo a la entrada del tabernáculo de reunión. Él no le dijo: reúnanse por ahí en cualquier parte, en un parque de eso por ahí, váyanse. No. Ve, llévamelo y esperen allí contigo en el tabernáculo de reunión. Antes de traer el último versículo que fue citado en este capítulo 11, que es el 17, traeré un comentario referente a lo que Dios le dijo a Moisés para reunirle esos 70 varones de los ancianos de Israel. Y esos son los pequeños detalles que nos muestran enseñanzas importantísimas, que si lo pasamos por alto, esas enseñanzas se quedan nulas. Bendito sea el Señor. Y el pueblo de Dios no se puede edificar. Y Dios lo que quiere, lo único que al Señor le interesa es la edificación de su pueblo, la edificación de su iglesia ahora, nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Y si no le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para entender esos pequeños detalles, porque es otra cosa, no es porque usted es muy entendido y muy inteligente y sabe más que los demás, no, Señor, tiene que recurrir al Espíritu Santo para: Espíritu Santo, muéstrame y dime con qué palabras yo puedo comprobarle aquí a tus hijos de que realmente esto es así. Alabado sea el Señor. Aleluya. Para que el pueblo pueda entender, el pueblo de Dios pueda entender estos detalles, alabado sea el Señor, que perderíamos en esas enseñanzas que el Señor Jehová Dios quiere, que entendamos los ministros de Él, primeramente, para que el pueblo no se deje engañar por muchos que solo tienen el título de anciano, pero realmente no lo son. Pero aquellos que son escogidos por el Señor como ancianos principales de su pueblo pueden conocer y saber cuáles son los verdaderos ancianos que el Señor ha establecido en medio de su pueblo. Porque un pueblo tan grande como lo era Israel, en ese momento, de seguro que allí habían cientos de hombres con el título de anciano. Cientos y cientos, como lo hay ahora en este tiempo. Pero varones principales escogidos por el Señor Jehová es un remanente muy pequeño. El Señor le llamó manada pequeña, no teman manada pequeña. Bendito sea el Señor. Y Él nos estaba refiriendo a todos los salvos, que allí el Señor le mostró a Juan en Apocalipsis capítulo 7, todos los salvos juntos, unidos todos. No un grupo por acá, otro grupo por allá, como hoy en día está el pueblo de Dios, lamentablemente. Sino todos juntos, de todo pueblo, tribu, naciones y lenguas, dice la Escritura. Y eran tantos que no se podían contar. Bendito sea el Señor. Pero aquí está hablando de una manada pequeña de aquellos que Él llama para enviar las misiones. Y cumplen esa misión de una manera cabal, tal y como el Señor le encomienda que lo hagan. Y no según lo que le encomienda un concilio o alguien por ahí o ellos mismos que se le dé la gana de
de nombrarse y salir por ahí a predicar el evangelio que Pablo denunció en Gálatas, el evangelio diferente, que ahí se cabe todo. Todas las violaciones que se le dan a la palabra de Dios, ahí está bien, lo aplauden todo. Pero cuando el Señor envía a predicar su santo evangelio y su santa doctrina, hay que predicar el evangelio que predicó él y que predicar los apóstoles de él y la doctrina que predicó él y que predicaron sus apóstoles, porque el Señor, cuando vino predicando el mensaje que fue enviado por su Padre, en el evangelio de Juan capítulo 7 versículo 16 al 18, él dijo, lo primero que él le aclaró a los que estaban allí presentes fue: la doctrina que yo le traigo no es mía, sino de aquel que me envió. Y eso debemos decir cada uno de los siervos y ministros de Dios que hemos sido enviados. La doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y si la doctrina no es tuya, pastor, y si no es mía, pastor, no podemos predicar lo que nos dé la gana. Tenemos que predicar lo mismo que el Señor predicó y dijo: esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahora él dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si esa doctrina que yo le estoy predicando, dijo el Señor Jesucristo, es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso acontece ahora también. Aquel que quiera hacer la voluntad de Dios tendrá que verificar en su Biblia que tiene allí en la mano, a ver si aquello que le está predicando ese o esos es conforme a lo que predicó el Señor y a lo que predicaron los apóstoles de él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú conocerás si ese que te habla está hablando verdaderamente la palabra y la doctrina del Señor Jesucristo y el evangelio de Jesucristo era auténtico, o si está hablando por su propia cuenta. Y el Señor terminó diciendo en el versículo 18 de Juan capítulo 7, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Está buscando algo, está buscando provecho, ventaja para él, pero no gloria para Dios. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Hay cantidades que se han puesto ellos mismos el título de ancianos o de pastores, o que lo han establecido religiones e innumerables concilios, que tienen que darle cuenta a esos concilios y hacer lo que esos concilios le dicen. Una vez yo le dije a ustedes en un mensaje que una vez me encontré con un pastor y nos hicimos amigos, y él me invitó a su iglesia y yo fui y prediqué en 2 o 3 ocasiones, y yo vi que los hermanos estaban muy emocionándose mucho con lo que yo le predicaba, y yo lo que estaba predicando eran los primeros rudimentos. Cuando yo voy a una iglesia que yo no conozco, no vengo con palabras de sabiduría yo vengo con los primeros rudimentos de Cristo, y yo veo que esos hermanos se emocionaban tanto con eso, y yo dije: pero ven acá, ¿y cómo es posible que se emocionen tanto con estas palabras que deben saberlas de memoria? Pero cuando yo vi que las cosas se estaban poniendo, yo antes hablé con el pastor a sola. Y cuando hablamos allí, hablamos del bautismo, que pensaba de bautismo, como si yo hubiera ido ese día a entregarme al Señor, en vez de ir con él, como él me incitó a su casa para que dialogáramos. Yo le decía: yo hubiera venido aquí hoy a decirle que me quiero entregar al Señor, y usted oraba por mí, yo me entregaba, ok. Y si yo mañana vengo, o la semana siguiente vengo y le digo que me bautizo, me bautiza, usted me bautiza. Me dice: no, hermano, hay que esperar 6 meses, 1 año, a ver si da fruto. Yo le llevé a unas escrituras ahí que demuestran lo contrario. Porque Felipe no esperó 1 año para bautizar a Eunuco, ni Pedro esperó 1 año para bautizar a Cornelio y todos los que se convirtieron, ni Pedro esperó 1 año para allí, cuando vino el día de Pentecostés, cuando él bautizó los 3,000, él no esperó 1 año para bautizarlo, ni le preguntó si eran casados o eran solteros. Bendito sea el Señor. Pero no quiero entrar en muchos detalles, porque no quiero que estos mensajes me salgan muy largos, y quiero terminar lo que tengo aquí. Bendito sea el Señor. Pero es para decirle, para que ustedes vean cuánto. ¿Sabe lo que me dolió a mí? Cuando ese hermano me dijo: sí, hermano. Oiga, eso fue lo que me dolió a mí. Cuando yo: sí, hermano, yo sé que la Biblia dice así, pero es que el concilio que yo estoy, eso es lo que tengo que predicar, lo que ellos me dicen. Eso me partió el alma cuando ese hermano me dijo eso. Por eso puedo decir con certeza que eso es así, porque un pastor de un concilio me dijo que ellos predicaban solamente lo que el concilio les decía que predicaran. Bendito sea el nombre. No importa si la Biblia decía otra cosa. Entonces allí el Señor le dijo a Moisés que le esperara allí en aquel lugar. ¿Dónde? En el lugar de reunión. Aleluya.
para que entendamos que aunque Él está en todo lugar, para que entendamos que el Señor está en todo lugar, pero para tratar con su pueblo, con el pueblo suyo, solamente Él lo hace en el tabernáculo de reunión. Por eso es que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y hay muchos que tienen esa mala costumbre, incluyendo los miembros de la congregación que yo pastoreo. Bendito el nombre del Señor. Tienen esa mala costumbre de no congregarse por cualquier quítame tapajo, sino porque tengo que hacer algo. Hay algo más importante ese día para congregarse. Tengo que ir donde el primo mío porque a esto que se le murió un tío y hoy es el último día eso da pena. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando allí alguien le dijo al Señor, cuando él andaba en su predicación, mira, mi padre acaba de morir, permíteme que vaya y lo entierre para ser inteligente. Deja que los muertos entierren a su muerto. Y ve tú y anuncia el reino de Dios. Se ve un poquito como, ¿verdad?, cruel eso, pero el Señor nos está dando a entender para que entendamos qué fue lo que quiso decir. Aleluya. Aquellos muertos que no tienen a Cristo andan caminando y son muertos vivos. Esos muertos entierran a su muerto y ve tú anuncia el reino de Dios. Tú tienes que estar presente en la reunión el día del Señor. Tú tienes que estar allí presente y no dejes de congregarte. No tengas esa mala costumbre, hermano, por favor. Aleluya. Entonces, para el Señor tratar con su pueblo, lo convoca ¿a dónde? Al lugar de reunión, porque allí es donde ellos van a escuchar lo que Él les va a decir y también allí es que va a recibir la adoración de ellos. Ahora traeremos el versículo 17 del capítulo 11 de Números. Después que Moisés reunió los 70 varones que Jehová le había dicho, Él dijo, cuando me lo reúna, esperen allí, y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y le dice, oiga lo que le dice a Moisés, y tomaré del espíritu que está en ti. El Señor tiene abundancia de espíritu. Él puede decir, yo pondré el espíritu mío como lo puse en ti, en ellos. No hermano, no hermana. Aleluya. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Hermano, pero cuando estamos todos en un mismo espíritu, que es el espíritu de Dios, el mandamiento de Dios, la doctrina de Dios, el evangelio de Dios, todos hablamos lo mismo. Pero cuando no es así, hermano, cada cual tira para su lado. Como dijo el Señor allí en el mensaje anterior que yo subí en Isaías, bendito sea el Señor, mensaje de la semana pasada, que los pastores cada uno por su lado, cada uno buscando su propio provecho, cada uno por su lado. Bendito sea el Señor. Y entonces le dice a Moisés, y no llevarás tú solo la carga. Ahora ellos la van a llevar contigo porque tendrán el mismo espíritu de fidelidad que tú tienes conmigo, el mismo espíritu de obedecer lo que yo digo y van a hacer el trabajo juntamente contigo, tú a la cabeza. Porque el Señor siempre ha querido, tendrá siempre y ha tenido un principal. Bendito sea el Señor, a quien pedirle cuenta. Alabado sea el Señor. Nota. Pero vemos que todos tenían ahora el mismo espíritu que el Señor Jehová puso en su siervo Moisés. Estos debían de ser de un mismo sentir. Nota, ahora en este nuevo pacto, el Señor nuestro Dios sigue enseñando lo mismo. Miremos lo que el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, en Filipenses capítulo 3, versículos 16 al 17. Veamos a ver si sigue el Espíritu de Dios haciendo lo mismo que hizo con Moisés allí. Ahora con los siervos de él, con los apóstoles. Y ahora los apóstoles están presentes, pero están presentes sus enseñanzas. Y todo ministro que tome este libro, porque lo tiene, las Biblias las tenemos todos los ministros, bendito el nombre del Señor, y todas las Biblias dicen lo mismo. Lo que no decimos lo mismo somos nosotros los ministros, cuando queremos buscar nuestro propio provecho, como denunció el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Pero en aquello, en el versículo 16, Pablo comienza diciendo, en Filipenses capítulo 3, versículos 16 y 17, pero en aquello a que hemos llegado, a lo que hemos llegado, hay cosas que aún no hemos llegado, hay cosas que yo todavía no las sé. El Señor dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, que el que cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Yo tengo casi 60 años.
hablando, o bien sea que conocí al Señor, pero en el ministerio no tengo tanto tiempo, porque yo duré mucho tiempo buscando una iglesia que si yo me equivocaba me corrigieran, y donde quiera encontraba más de lo mismo, hasta que un día encontré un pastor puertorriqueño que el Señor me complació, porque ese me corregía lo que me lo mostraba por la escritura, lo que estaba vigente, si yo me equivocaba. Bendito el nombre del Señor. Y ahí, eso fue en el 1983, yo entré como miembro de esa congregación y ahora soy pastor de una de esas congregaciones que salieron de la predicación de ese pastor llamado Domingo Cruz. Bendito sea el Señor. Pero aquello a que hemos llegado, dice Pablo, sigamos una misma regla. Oigan bien, una misma regla. Si usted va a 1 Corintios capítulo, 2 Corintios capítulo 10, usted va a ver que Pablo dice que ellos, los apóstoles, andaban conforme a la regla de Dios. Conforme a la regla de Dios. Porque andaban por ahí muchos predicando cosas de Pablo. Nosotros no nos atrevemos a eso. No nos atrevemos a hacer lo que hacen aquellos. Porque nosotros solamente andamos conforme a la regla de Dios. Cuando Pablo dijo, con la palabra nosotros, el ministerio, vosotros es los miembros. Cuando Pablo decía nosotros, estaba refiriendo a los demás apóstoles. Entonces aquí también dice, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, esto ahora en el 17, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen, pongan sus ojos en aquellos que se conducen conforme al ejemplo que tienen en nosotros. Cuando Pablo dice en nosotros, los demás apóstoles, pongan su mira en aquellos que siguen la misma línea que seguimos nosotros, porque nosotros seguimos la línea del Señor. En 1 Corintios, Pablo, allí el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, y nosotros somos colaboradores en la edificación, porque Pablo sabía que el Señor dijo, y yo edificaré mi iglesia. Pablo sabía eso, aunque era un perseguidor de la iglesia, pero cuando él se entregó al Señor, sabía todo eso, como también la Santa Cena no estaba allí, en la Santa Cena, y allí le dijo a los discípulos, porque yo recibí del Señor a los gentiles, yo recibí del Señor lo que también le he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y Pablo no estaba ahí, pero el Espíritu Santo se lo reveló para que nos lo enseñara a nosotros. Y así dice ahora, fíjense, pongan su mira en aquellos que siguen el ejemplo que tienen en nosotros. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Aleluya. Ahora veremos a otro que fue llamado por el Señor. El Señor llama, elige, Él elige, llama y envía. Aleluya sea el nombre del Señor. Alabamos su nombre y su misericordia. Ahora vamos a ver en 1 de Samuel, capítulo 1 al 8. Todos conocemos la historia de Samuel, ¿verdad? Que el Señor lo llamó allí en el templo cuando él todavía no conocía la palabra de Jehová, que allí estaba Elí como sacerdote, pero el Señor lo llamó a él, lo llamó por su nombre, para enviarlo, para darle una responsabilidad. Ahora Moisés con esa, Samuel con esa responsabilidad está guiando al pueblo conforme a la regla de Dios, pero se puso ya un poco viejo ya. Llegó ya una vez y puso entonces a sus hijos allí, como vamos a ver a continuación. En 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 8. Aquí veremos que el pueblo de Dios desde la antigüedad ha desechado la guianza de Dios para ser guiado por hombres. La guianza de Dios, aquello que Dios pone, porque es el mismo Dios que lo guía a través de esos varones. Pero ellos quieren seguir a los hombres, les gusta mucho seguir a los hombres, lo que los hombres dicen y no lo que dice Dios. Porque el Señor Jehová dirigía a su pueblo Israel por medio de Samuel como cabeza visible. Samuel era la cabeza visible, pero era Jehová quien estaba